se transmite a través de su computadora. Para obtener mejor calidad de audio, asegúrese de que los altavoces o auriculares estén encendidos y asegúrese de tener Flash Player habilitado. Haz clic en la ventana de Media Player para controlar la imagen y el audio. Todas las ventanas que aparecen en su pantalla se pueden mover y cambiar de tamaño. Si ve que las diapositivas no se mueven, por favor actualice su navegador. Si tienes algún problema técnico durante el webinar, por favor haz clic en el botón de ayuda en la barra de herramientas que se encuentra debajo. Hay una sección arriba a la derecha, abajo, para realizar preguntas y trataremos de responder la mayoría. En caso de no llegar con el tiempo, les enviaremos las respuestas a su correo. La grabación del webinar y la presentación será enviada luego del webinar. Es un agrado presentarles a nuestros expertos de Refinitiv y MSCI. Tendremos con nosotros a Katia Almuro, Analytics Client Consultant en MSCI, y a Juan José Santanera, especialista en Investment and Advisory de Refinitiv. Juntos presentarán cómo hacer stress testing en Icon utilizando MSCI Analytics. Ahora los dejo con nuestros speakers y esperamos que disfruten del webinar. Ok, muchas gracias, Agustina. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero hacer como un paréntesis para platicarles un poco de la historia de estos webinars. Hace algunos meses empezamos a trabajar con Refinitiv. Yo soy consultora en MSCI, trabajo en Nueva York y atiendo principalmente a asset managers de Norteamérica. Y en los últimos 3 meses estuvimos conduciendo una serie de webinars para principalmente nuestros clientes de Norteamérica. Actualmente tenemos implementados en Icon stress testing con MSCI Analytics y también nuestro optimizador de barra. Y pues ahora lo que queremos es mostrarles estas herramientas a principalmente a los clientes de Icon en Latinoamérica. Los resultados que vamos a mostrar hoy de estos escenarios de stress test son el resultado de un trabajo de research que se hizo en MSCI al principio de la pandemia de coronavirus. Son resultados de mayo, aproximadamente mayo 2020. Les estamos mostrando el mismo webinar, los mismos resultados que mostramos en mayo para Norteamérica, y al final del webinar les voy a dar más detalles para que puedan tener acceso a datos más recientes, pero la idea de hoy es mostrarles cómo pueden ustedes utilizar MSCI Analytics para generar sus propios stress tests en Icon. Okay, bueno, y el día de hoy lo que la agenda es, vamos a hablar brevemente de qué es un stress test, cuáles son las recomendaciones que en MSCI tenemos para generar los stress tests. Vamos a hablar de de blog que publicó MSCI en mayo sobre 4 posibles escenarios de recuperación de la pandemia por COVID. Y al final, Juan José nos va a mostrar cómo pueden ustedes implementar estos escenarios en Icon. Aquí nada más como un paréntesis o otro paréntesis antes de comenzar con la presentación. Probablemente muchas personas en la audiencia estén familiarizadas con RiskMetrics, con Risk Manager. Yo sé que en Latinoamérica conocemos esos nombres. MSCI adquirió hace algunos años Risk Manager y también adquirió la empresa de Barra. Entonces, los escenarios de stress test que vamos a ver hoy en Icon son escenarios que utilizan los analíticos que utilizamos en nuestra plataforma de Risk Manager. Entonces son los modelos de riesgo y todos los modelos para pricing que nuestros clientes de Norteamérica utilizan en Risk Manager.
y que ahora están disponibles a través de Icon. Bueno, para iniciar brevemente, ¿no? ¿Qué es un stress test? Podemos hablar de stress testing, que es una disciplina que permite a un risk manager, a un portfolio manager, tener o incorporar opiniones subjetivas o cuáles son sus visiones de cómo se va a comportar el mercado en el futuro y implementar esto en su proceso de riesgos, ¿no? En su proceso de monitoreo de sus portafolios. Nosotros en MSCI pensamos que el uso de stress test es un buen complemento para otras medidas de riesgo que normalmente utilizan nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, nuestros clientes utilizan desviación estándar, value at risk, que son medidas más estadísticas, que utilizan historia, rendimientos, precios históricos en los resultados. Y la idea de aplicar también el stress test es complementar estos resultados que son utilizados con medidas estadísticas, con historia de precios. Queremos también implementar ideas, opiniones propias, ¿no? del portfolio manager o del risk manager. Entonces aquí es importante aclarar que en el caso de stress test no estamos realmente utilizando un modelo de forecast, no estamos haciendo un forecast, que es lo que normalmente haríamos nosotros cuando utilizamos nuestros resultados de VAR en Risk Manager, pero lo que queremos es modelar posibles escenarios, o podemos, por ejemplo, queremos ver si nuestro portafolio actual tuviéramos que vivir una situación económica, una crisis del pasado o algún escenario que sucedió, y qué pasaría con nuestro portafolio si estuviéramos en una situación similar el día de hoy. En este sentido, cuando hablamos de stress test, va a ser en esta situación muy importante la intuición de la persona que está generando este modelo o este escenario de stress test, ¿no? Porque va a ser algo subjetivo, pero tenemos que tener cuidado en cómo estamos definiendo el escenario. Por ejemplo, en su pantalla pueden ver unos resultados que tenemos del 21 de febrero del 2020 al 23 de marzo del 2020. Pueden ver el resultado que tenemos de rendimientos observados en nuestros factores de nuestros modelos de barra para equity. Aquí la idea, lo único que queremos es mostrar un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestra intuición con los resultados que estamos viendo en nuestros modelos. Para las personas que no estén familiarizadas con nuestros modelos de barra, nuestros modelos de equity, en el siguiente webinar vamos a hablar un poquito más sobre esos modelos. Pero aquí lo que pueden observar es que en este periodo, los resultados o los rendimientos que ven en la pantalla están en desviaciones estándar. Entonces, pueden ver que a la derecha hay un rendimiento negativo muy extremo para nuestro factor de leverage. A la izquierda, un rendimiento positivo también muy extremo para nuestro factor de profitability. El factor de leverage, la forma en que nosotros lo medimos es construyendo un portafolio long short con posiciones positivas, posiciones largas para compañías con alto leverage y posiciones cortas para compañías con poco leverage, y profitability también de igual forma va largo para compañías con alto profitability. Entonces, en este escenario, lo que hemos visto en este periodo es que, por ejemplo, los inversionistas lo que hicieron fue comprar compañías con alto nivel de profitabilidad y vendieron empresas con alto leverage o con alto apalancamiento. ¿Esto qué es lo que nos muestra?
los tipos de eventos extremos, ¿no?, que vemos en este periodo. Del lado derecho de esta diapositiva podemos ver las correlaciones que vimos en este periodo en los factores de nuestros modelos de equity. Y aquí lo que también se pueden observar cómo en este periodo hubo un brinco extremo en las correlaciones, ¿no? Y aquí la idea es cómo vamos a incorporar este tipo de eventos extremos en nuestro escenario de stress test. En este caso, si logran ver en la gráfica, también podemos ver que hubo un rendimiento negativo en el caso de nuestro factor dividend yield. Y esto para nosotros ha sido un poco contraintuitivo porque normalmente hemos considerado las compañías con un alto dividend yield como compañías más defensivas, como un factor más defensivo en nuestros modelos. Y vemos aquí cómo tuvimos un rendimiento negativo y también tuvimos una mayor correlación entre este factor dividend yield con el mercado global durante estos días en los que vimos mayor movimiento en el mercado. En esta gráfica, en esta siguiente tabla, es un ejemplo de cómo podemos complementar los resultados del VAR, por ejemplo, con el stress test. Y esto es porque en situaciones extremas como las que estamos viviendo ahora, muchas veces los números que nos dan modelos tradicionales de riesgo como VAR no van a reflejar totalmente estos valores extremos, ¿no? En este caso, aquí utilizamos un portafolio hipotético, un portafolio de ejemplo que lo podríamos definir como un value portfolio de acuerdo a nuestros modelos de equity. Y lo que vemos es que en el caso de nuestro modelo de Value at Risk, el modelo para la fecha de 21 de febrero de 2020, que fue cuando corrimos los resultados, nos mostraba un Value at Risk de 9.3%. O sea, quiere decir que no esperábamos una pérdida mayor a 9.3% en los siguientes 21 días. Y una vez que pasaron estos eventos de esta crisis actual, vimos que el portafolio tuvo una pérdida de 39.8%, ¿no? O sea, fue mucho mayor que lo que medía nuestro modelo. Y así lo vemos en todos los otros factores en esta atribución de rendimiento con nuestro modelo de barra, por ejemplo. Dividend yield, leverage, investment quality, todos fueron factores que mostraron desviaciones significativas en este periodo que pues con nuestro modelo de VAR no las hubiera podido capturar. Okay. Entonces, esta es como la introducción, ¿no? ¿Cómo le hacemos para complementar estas medidas tradicionales con escenarios de stress test, what if, ¿no? También le llamamos what if análisis. ¿Cuál va a ser la mecánica, ¿no?, para construir nuestro escenario de estrés, ¿no? El punto número 1 es definir cuál va a ser cómo vemos nosotros el estado futuro del mundo. Aquí le pusimos el futuro estado de la economía, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión de lo que va a suceder? Y lo que necesitamos es definir cómo vamos a trasladar esa visión que tenemos, la visión futura de la economía, cómo la vamos a trasladar para poder calcular el P&L de nuestro portafolio. Lo que vamos a hacer es utilizar una serie de factores de riesgo. Vamos a definir factores de riesgo que son utilizados en nuestros modelos de pricing para que así podamos calcular el nuevo P&L de nuestro portafolio.
Como les había comentado, en ICON tenemos implementados los modelos de pricing que tenemos en MSCI, que son utilizados en nuestra plataforma Risk Manager. Y de esta forma, utilizando nuestro modelo de pricing, podemos elegir ciertos factores de riesgo, estresarlos, permitir que el modelo traslade ese shock o los otros factores que sean los pertinentes para el tipo de activos que tengamos en nuestro portafolio. Esta pirámide que ven ahorita en su pantalla son los distintos factores de riesgo que se pueden utilizar en nuestros escenarios de estrés. Y utilizamos esta forma de pirámide porque dependiendo del tipo de visión que tengan o el tipo de hipótesis con la que estén ustedes trabajando, es el tipo de factor que van a utilizar. Entonces, en la parte de hasta abajo o en la primera línea del triángulo, esa sería la parte más granular de factores. Son los factores que normalmente se utilizan para calcular los precios de la clase de los tipos de activos que tengan en su portafolio. Entonces, en esta primera parte más granular, si pueden ver ahí, tenemos key rate durations, precios de commodities, tasas de interés, ¿no? Que son los factores que normalmente se utilizan como inputs en nuestros modelos de pricing. En la parte de hasta arriba de la pirámide pueden ver que dice modelos macroeconómicos, board reporting. Estos son factores que la idea es, por ejemplo, cuando se hace un reporte para un comité de inversiones, para un executive board, normalmente nuestros clientes no van a trabajar con tanto nivel de granularidad como en la primer línea o en la base de esta pirámide, pero el risk manager o el inversionista va a tener una visión, ¿no?, de estos factores, cómo esperamos que se comporten en el corto o en el largo plazo, y con base en eso queremos generar nuestro escenario de estrés. Entonces, utilizando nuestros modelos y nuestros asset pricing models, básicamente, podemos, por ejemplo, generar una hipótesis o una tesis para el crecimiento del producto del GDP o de inflación, por ejemplo, que serían visiones más macroeconómicas, y nuestros modelos va a trasladar esos factores de esos shocks a los factores más granulares que ven en la base de la pirámide, y de esta forma ese shock se va a traducir a una nueva reevaluación de nuestro portafolio, ¿no? Y de esta forma generar el nuevo P&L. Otro punto, antes de continuar con la siguiente diapositiva, otro punto a considerar es cómo le vamos a hacer para traducir o trasladar los shocks de un factor a todos los otros factores que tenemos que considerar al calcular los nuevos precios de nuestros activos. Y una de las formas más comunes en las que esto normalmente se hace es utilizando un modelo por ejemplo, un modelos de regresión múltiple, en el que normalmente, por ejemplo, utilizaríamos la variable a la que le queremos aplicar el shock. Vamos a definir esa variable como nuestra variable independiente, y después vamos a considerar todos los otros factores que nosotros consideramos serían afectados por este shock que queremos analizar, y estos otros factores los vamos a considerar como nuestras variables dependientes. Esto nos va a ayudar a, de esta forma, utilizar datos históricos, las correlaciones observadas, y ver si realmente esas correlaciones o esos efectos que queremos incluir en nuestro stress test son válidos o son lógicos, y
y de esta forma estamos incluyendo al mismo tiempo nuestra visión, digamos, subjetiva de cuál es el factor que quiero yo estresar, y a la vez estoy utilizando datos históricos, datos del mercado para generar mi escenario completo. En MSCI, tenemos un equipo de investigación, de research, con el que normalmente trabajamos para generar estos escenarios de estrés. Y una de las recomendaciones es que nuestros escenarios de estrés deben tener dos características: que sean completos y que sean consistentes. En el caso de que sean completos, aquí nos referimos a que cuando queremos generar el escenario de estrés para cierto régimen económico, cierta hipótesis o escenario que estamos trabajando, asegurarnos de que estamos identificando todos los posibles factores que necesitamos incluir. Claro, tasas de interés, inflación, precios del mercado accionario, spreads de crédito, precios de commodities. Todos esos son factores que pueden incluirse en nuestro modelo. Y en cuanto a la consistencia, aquí lo que queremos mencionar es que tenemos que asegurarnos también que estamos siendo lógicos con las relaciones que estamos incluyendo en nuestro escenario, ¿no? Vamos a aplicar shocks a distintos factores, pero tenemos que asegurarnos que esos shocks son congruentes, son lógicos con lo que sucedería en la vida real, ¿no? O sea, es decir, si estoy estresando los precios de las acciones y los spreads de crédito, quiero ver que estoy haciendo el shock en las direcciones correctas o en las magnitudes correctas para que mi resultado de mi stress test sea confiable. Voy a hacer aquí un pequeño comentario sobre lo que hablamos de que el stress test sea completo, ¿no? O que el escenario sea incompleto. Entonces, aquí el ejemplo que queremos manejar es, supongamos que estamos haciendo un stress test, un escenario de estrés en el que queremos analizar la caída de los precios del petróleo. Queremos aplicar un shock a los precios de petróleo de menos 20%. Y la pregunta aquí sería del Risk Manager si deberíamos incluir o no un shock también a los precios de los equities globales, ¿no? World Equities, que la forma en que lo medimos en nuestro modelo es aplicando un shock a algún índice accionario global. Si utilizamos una regresión lineal simplemente para ver si estas dos variables están relacionadas o no, si utilizo una ventana de historia muy amplia, tendría yo un resultado similar a lo que ven en su pantalla, ¿no? Y pueden verse una R cuadrada muy pequeña. Entonces, podría yo pensar que no hay una relación entre los precios de petróleo y los precios de las acciones globales. Pero esto no es completamente correcto. Y la realidad es que la relación que hay entre estas dos variables va a depender del régimen económico en el que nos encontremos. Si, por ejemplo, estamos hablando de una caída en los precios del petróleo que sea debida a un shock en la demanda, entonces, en este caso veríamos una correlación positiva entre estas dos variables, como fue en el caso de la crisis financiera del 2008. Y en la pantalla pueden ver una pequeña gráfica donde pueden ver el comportamiento del índice MSCI World, que eso lo hacemos para medir cómo se comportó el mercado accionario global y los precios del petróleo en ese periodo.
Por el contrario, si estamos observando una caída del petróleo que se debe a un shock en la oferta, entonces, en este caso, lo que veríamos sería una correlación más bien negativa entre estas dos variables, que sería parecido a lo que sucedió en la crisis del petróleo de 1986. Entonces, aquí como conclusión en cuanto a fijarnos que un escenario de stress test sea completo es uno, definir exactamente cuáles son los factores de riesgo que tengo que incluir en mi escenario. Y aquí en esta situación, por ejemplo, en el caso del petróleo y de los precios del equity, tendríamos que definir cómo quiero yo trabajar con mi escenario de stress test. En MSCI y en Risk Manager, por ejemplo, normalmente lo que nuestros clientes hacen es elegir entre dos alternativas. Una alternativa, por ejemplo, es definir un periodo de tiempo, por ejemplo, el caso de la crisis financiera del 2008, y aplicar a su portafolio los mismos shocks que se observaron en ese periodo, ¿no? Porque entonces en ese caso el analista o el risk manager no debe de hacer un mayor análisis de cómo son las correlaciones, si son positivas o si son negativas, porque entonces nuestro modelo va a aplicar exactamente las correlaciones y la magnitud de los shocks que se observaron en ese periodo que nosotros estamos definiendo en nuestro escenario. La segunda alternativa es hacer un análisis más profundo de qué magnitud fue el shock y en cuál fue la dirección de esas correlaciones entre estos factores que queremos incluir en nuestro escenario, y esos son los que vamos a aplicar en nuestro caso actual. Ahora, otro ejemplo rápido sobre los escenarios inconsistentes o consistentes, cómo asegurarnos de que nuestro escenario sea consistente o congruente. Un ejemplo aquí es pensar en el precio de las acciones de compañías de energía y el spread crediticio de estas mismas empresas. Supongamos que un risk manager, un inversionista, decide aplicar un shock negativo a estas dos variables simultáneamente. Esto no sería un escenario consistente, porque si observamos la historia de estas dos variables, entonces nos vamos a dar cuenta que la correlación entre el precio de las acciones de las compañías de energía y el spread crediticio normalmente ha tenido una correlación negativa, y además que podemos pensar en las razones económicas para que esto sea así, ¿no? O sea, quiere decir que si vemos que el precio de la acción de una empresa empieza a caer, lo más probable es que esté pasando por ciertas dificultades económicas, operativas, y es muy probable que su riesgo de default vaya a aumentar. Entonces, es muy raro que veamos el spread crediticio aumentando a la vez que el precio de la acción de la empresa aumenta también. Entonces, este es un ejemplo de un escenario consistente o inconsistente, ¿no? Tenemos que pensar si el escenario que estamos incluyendo tiene una intuición económica, es algo que se ha observado en el mercado, y entonces si es así, si pensamos que es consistente o congruente, lo vamos a incluir en nuestro ejemplo. Como un resumen entre estos dos ejemplos es que tenemos que buscar va a haber un trade-off, tenemos que buscar un equilibrio entre que un escenario sea completo y que un escenario sea consistente, porque mientras más factores
de riesgo incluyamos en nuestro escenario, va a ser más difícil analizar esas correlaciones y analizar que nuestro escenario sea consistente. Lo que nosotros hemos visto en MSCI y lo que recomendamos normalmente a nuestros clientes es no utilizar más de 10 shocks simultáneamente, porque cuando se empiezan a añadir más factores, se empieza a ser un escenario un poco más ruidoso, más difícil de explicar, más difícil de entender. Entonces, normalmente nuestros escenarios tratamos de mantenerlos en máximo 10 factores. Okay. Entonces, como resumen aquí de las mejores del stress test, pensar que generar un stress test no es solamente meter datos históricos y apretar un botón o subir el portafolio a la plataforma y seleccionar un escenario y ya, sino tiene que ser una combinación de arte y ciencia, y decimos que es una combinación de arte y ciencia si es que estamos utilizando nuestros modelos estadísticos, los modelos de asset pricing que utilizamos en MSCI y que son utilizados por muchos clientes del sector financiero mundial. Y arte porque necesitamos que el inversionista o el risk manager tenga una visión, piense en cuál es la hipótesis con la que va a trabajar, tal vez que platique con economistas o hacer referencia a publicaciones de organismos internacionales, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional, para de esta forma construir escenarios de estrés que sean pertinentes y que den resultados confiables. Bueno, ahora voy a platicar un poco sobre el ejemplo con el que vamos a trabajar hoy. Como les comentaba, en mayo de este año, nuestro equipo de research publicó un blog que pueden ver en el webinar. Ustedes tienen una opción de recursos disponibles, ahí pueden acceder a nuestro blog. Un blog que son 4 escenarios de estrés que están basados en un paper del Fondo Monetario Internacional que se llama The Great Lockdown, en el que el Fondo Monetario Internacional propone 4 escenarios de recuperación después de la pandemia de COVID. Y lo que nuestro equipo de research hizo fue generar estos 4 escenarios basados en ese paper que pueden ser implementados con nuestros modelos, con MSCI Analytics, y que los pueden implementar también ustedes ahora en Icon. Entonces, el punto de este blog, de este trabajo, es que se definieron 4 posibles escenarios de recuperación del COVID y le llamamos uno de forma V, forma U, forma W o SUSH, ese fue el nombre que le pusieron acá en Estados Unidos, y una forma de L. El escenario más, digamos, de más corto plazo, de recuperación más rápida, con menores consecuencias a largo plazo, sería el de forma V, y en ese escenario se considera que la pandemia se desvanecería en la segunda mitad de 2020, y bueno, como les había comentado, este fue un trabajo que se hizo en mayo, entonces por eso seguimos con esta segunda mitad, aunque ya ahora vemos que todavía no termina de arreglarse este problema. Pero en el escenario V, eso se suponía, ¿no? Que la pandemia se iba a desvanecer en la segunda mitad del 2020, que íbamos a tener una recuperación en forma de V y ningún shock a las proyecciones de crecimiento a largo plazo, que se iban a empezar a recuperar rápidamente la condición financiera mundial y que iba a haber un aumento otra vez en las tasas de interés en la segunda mitad del 2020. Forma U, forma W o SUSH son 2 escenarios intermedios en los que se empiezan a incluir más consideraciones a largo plazo,
y donde la recuperación económica sería un poco más lenta. Y la forma L sería el escenario más severo, ¿no? En los que esperaríamos un rebrote de la pandemia en los siguientes años. Veríamos un crecimiento en el PIB mundial a partir de probablemente del año 22, y también se incluyen aquí probabilidades de crecimiento en riesgo crediticio de países países emergentes de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, esta forma L es una recuperación mucho más lenta. Pueden ver más detalles de estos 4 escenarios en el blog que les comento, que lo van a tener disponible en los recursos adicionales de este webinar, o en el paper publicado por el Fondo Monetario Internacional, que también les pusimos la referencia en las diapositivas. ¿Cómo lo hicimos en MSCI para trasladar esa hipótesis? Porque esta es la idea, ¿no? Esta sería nuestra hipótesis. Esa es nuestra visión de cómo va a ser el futuro y cómo le hacemos para trasladar estas hipótesis a los factores de riesgo que vamos a aplicar en nuestro modelo. En Risk Manager tenemos un modelo de riesgo macroeconómico que es un modelo que nos ayuda a traducir o a trasladar visiones macroeconómicas a nuestros factores de pricing y de esta forma traducirlos al P&L de nuestro portafolio. Este modelo macroeconómico funciona o tiene como inputs 4 variables que son la tasa de crecimiento de GDP a corto plazo, la tasa de crecimiento del GDP a largo plazo, la prima de riesgo de equity risk premium, y también utiliza como un input nuestra tasa libre de riesgo. Es un modelo que está basado en el modelo de crecimiento de dividendos, Dividend Growth Model, que probablemente muchos están familiarizados. Y la idea de este modelo, la forma que lo utilizamos en este stress test, es para, utilizando estos inputs de GDP y de tasa de interés, vamos a simular o estimar cuál sería las implicaciones en el mercado accionario, cuál sería el efecto en el precio de las acciones globales, para utilizarlo como uno de los factores de riesgo en nuestro escenario de estrés. Y lo que vemos, si en esta diapositiva, que es una imagen del blog que tenemos publicado en nuestra página msci.com, para cada uno de los 4 escenarios, ahí pueden ver en el recuadro gris los 4 valores que están basados en los resultados del IMF, del paper. Esos 4 inputs son los que se utilizaron en el modelo macroeconómico de MSCI, y pueden ver ahí las proyecciones basadas en este modelo para el mercado accionario global, ¿no? La línea azul sería el escenario V, la línea amarilla el escenario U, la roja el escenario L, y pueden ver cómo, dependiendo de la severidad del escenario, es la recuperación más pronta o más tardada del mercado accionario. Y basado en estos resultados son los shocks que vamos a aplicar en nuestro stress test. Otro de los resultados que publicamos en el blog es lo que hemos visto en el mercado hasta el momento de la publicación. El blog se publicó en mayo de 2020. Y lo que ven aquí en la línea azul es el comportamiento, los rendimientos del índice MSCI World desde enero 2015 hasta mayo 2020. Y lo que pueden ver es que al momento de la publicación de este blog, mayo 2020, y incluso hasta el día de hoy, porque no hemos vuelto a tener una caída tan pronunciada, podríamos decir que nos encontramos todavía en el escenario V.
pero durante los días más pronunciados de la crisis, por ejemplo, en marzo 25, hubo rendimientos tan negativos que fueron más semejantes a nuestro escenario swoosh o W, el tercer escenario. No hemos tenido nada parecido al escenario L. Esta tabla son los inputs que se van a utilizar en el stress test que vamos a aplicar. Y aquí como resumen, y nuestra intención es que esto sirva como ejemplo de cómo estamos utilizando distintos datos para generar nuestros escenarios. Estamos partiendo de cuatro supuestos o 4 inputs, ¿no?, que son el crecimiento del GDP a largo plazo y corto plazo, el equity risk premium, la prima de riesgo del equity, y la tasa de interés a 10 años, que están basados en los resultados del paper del Fondo Monetario Internacional. Con base en nuestro modelo macroeconómico, Macroeconomic Risk Model de MSCI, estimamos internamente cómo se iba a comportar el mercado accionario de Estados Unidos y de Europa. También vamos a incluir shocks de los spreads de crédito para distintas calidades de bonos y distintas regiones. Así que aquí pueden ver, tenemos shocks para bonos de investment grade de Estados Unidos, high yield de Europa, high yield de mercados emergentes. Estos spreads de crédito, la forma en que fueron calculados, nuestro equipo de research hizo el análisis de la relación histórica entre estos spreads crediticios y los precios de los equities en cada uno de estos mercados, y de esta forma fue que modelaron este tipo de shocks. Y finalmente, también basándonos en los resultados del paper del Fondo Monetario Internacional, pudimos desarrollar o definir estrés o shocks para precios de petróleo, tasa de cambio, el FX rate de euro y dólares americanos, y para niveles de inflación. En el paper del Fondo Monetario Internacional, estos valores nada más se definieron para el escenario de corto plazo V, y nuestro equipo de research de MSCI, nuestro equipo de Applied Research, en discusiones internas con economistas, etcétera, ellos definieron cuáles serían los valores para los otros 3 escenarios. Entonces, esto esperamos que sea un ejemplo de cómo estamos utilizando nuestro modelo macroeconómico en publicaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y la subjetividad de nuestro equipo de investigación para definir estos 4 escenarios. Otro punto para comentar antes de pasar al ejemplo con Juan José: nuestro equipo de investigación, estos escenarios se definieron en mayo, y hemos estado actualizando los escenarios cada mes aproximadamente, dependiendo de lo que hemos visto en el mercado. Entonces, si quieren aplicar estos escenarios en sus portafolios o quieren tener acceso a los valores exactos que estamos utilizando ahora en agosto, pueden escribirnos un mensaje en Q&A para que nos pongamos en contacto con ustedes. Bueno, eso es todo de mi parte, y ahora dejo a Juan José que les muestre cómo aplicar el escenario en Icon directamente. Muchas gracias, Katia, por la excelente presentación. Quiero agradecer nuevamente en nombre de Refinitiv a todos los participantes que se tomaron un tiempo esta tarde para sumarse al webinar. Déjenme probar solo un segundo. Estoy adelantando la presentación.
Creo que faltó, Katia, hacer una pequeña encuesta, ¿verdad? Sí, claro que sí. No sé si ya la están viendo todos, si sobre la base de lo indicado por Katia esperan una recuperación en forma de V, U, W o L. No sé si tienen disponible el botón. Ahí, Agustina, si me confirmas. Sí, ya está disponible. Si pueden hacer clic en la acción correcta, esperamos un par de segundos y mostramos los resultados. Súper. Tenemos unos segundos. De nuevo, la pregunta no es la respuesta incorrecta, sino es qué expectativa de la forma de la recuperación de la economía tiene, ¿no? Si es una forma de V, de U, de W o de L. ¿Ok? Esperamos un par de segundos más. Vamos a marcar la línea, a ver si llega. Listo, vamos por los resultados. Buenísimo. Hay un gran porcentaje que tiene una expectativa de recuperación en forma de U. Les comento que esta sesión, como les comentó Katia, se hizo hace algunas semanas en Estados Unidos y esperaba una recuperación con cierto rebote de los casos de contagios y esperaba una forma W, un poco en línea con este 24% de los participantes. Yendo un poco y coincidentemente con el resultado esperado, lo que vamos a hacer el día de hoy para fines prácticos es recrear uno de estos efectos, el de forma de U, de hecho, sobre un portafolio o benchmark, pero customizando al 100% este escenario sobre la base de algunos de los parámetros que indicó Katia tenían efecto dentro de los portafolios según los modelos que ya han testeado. ¿De acuerdo? Vamos entonces a trabajar esto en unos segundos. Para crear estos escenarios, y me voy a saltar un segundo esta parte de los apéndices. Buenísimo. Ya estamos. Tenemos todo lo que vamos a ver y todo lo que vamos a recrear lo estamos haciendo dentro de la plataforma de información financiera Icon y vamos a utilizar las funcionalidades del MSCI Risk Analytics que ya se encuentran integradas dentro de la plataforma de Icon y de la aplicación de Port en específico. Hemos elegido como referencia el portafolio de MSCI World, un benchmark, para nuestro análisis, pero antes de mostrar cómo recrear un escenario personalizado, es importante mostrarles todas las funcionalidades que están disponibles dentro de esta herramienta integrada a Port. Y para esto es importante que podemos simular o hacer esta simulación de stress test tanto para escenarios históricos previamente mapeados, como el 11 de septiembre, la crisis financiera del 2008, el Black Monday, el Brexit, entre otros. Esto en particular nos enseñaría o nos mostraría el efecto que hubiese tenido en nuestro portafolio cada uno de estos escenarios en específico, ¿ok? Básicamente testeando un poco el comportamiento o el desempeño de nuestros portafolios, o en este caso un benchmark, sobre cada uno de estos escenarios de manera individual. Obviamente, ya que tenemos esas capacidades, también podríamos, ¿por qué no?, hacer una simulación en específico sobre un incremento en el precio del crudo, un incremento positivo en el 20%, o ¿por qué no?, agregar un incremento o un shock positivo de una subida de 10 básicos en las tasas del Tesoro americano o un incremento en el índice del MSCI World también en un 10%. ¿Ok? Este stress test con múltiples escenarios busca obtener cuál es el efecto que tiene cada uno de estas simulaciones de manera independiente dentro de nuestro portafolio. Unos segundos más adelante vamos a mostrar en específico cómo se da este efecto, pero ya con una simulación
totalmente customizado. Ahora, cuando hablamos de una customización de un escenario, vamos a ver la estructura disponible en la vista principal que habíamos obtenido ingresando a Port, al manager de columnas, y vamos a acceder a nuevo escenario. Una vez que tenemos este escenario disponible, vamos a denominarlo COVID-19, vamos a poner una pequeña descripción, coronavirus, y una vez listo, empezaremos con la selección de los shocks o de los insumos que van a dar forma a la recuperación en U que en general la audiencia eligió y que vamos a simular a continuación. ¿Okay? Lo primero, por ejemplo, un shock positivo, una subida del precio del petróleo que vimos en su momento llegó a tener precios negativos inclusive, pero un shock positivo, incremento del 30.7% en el precio del petróleo. Aquí podemos ver el efecto en el cambio porcentual del riesgo en el portafolio o como valor específico de cambio en el portafolio. Luego elegimos el índice del S&P 500, que si bien ya tiene una recuperación a niveles de pre-COVID, de hecho está en niveles del 19 de febrero al día de hoy, estamos simulando un efecto o un impacto aún negativo del menos 7.9%. Y luego en línea con esto vamos a agregar un índice de acciones europeo, el Europe 600, y lo que vamos a simular es un efecto negativo del 8.6%. Ahora mismo está en negativo como en 12.6%. Y también veremos este impacto o este shock como cambio porcentual dentro de los valores de nuestro portafolio. Además, parte de lo que comentó Katia, podemos simular el efecto que tiene el FX también. Bajo la premisa de un movimiento positivo, una apreciación del euro en un 0.6%. Además podemos añadir, y dentro de este límite saludable de 10 shocks para el stress test, vamos a agregar también el efecto de tasa, ¿no? Si bien tendríamos la opción de simular el efecto de los treasuries, vamos a elegir un shock positivo, una subida de tasas de 23 básicos para el bono del Tesoro americano a 10 años. Obviamente podríamos simular inclusive los 17 plazos disponibles dentro de la curva de treasuries. La idea para simplificar el análisis es pegarle al treasury 10 años. Además, ¿por qué no a los bonds? Vamos a tener algo más conservador, un impacto de un básico sobre los bonos alemanes a 10 años y, ¿por qué no?, un efecto negativo en los bonos, en la tasa 10 años de Italia, de los bonos de Italia también. Bajo esta estructura estamos modelando, repito, la forma de U como escenario y ya tenemos algunos de los inputs que comentó Katia en la presentación. Una vez que revisamos estos inputs, estamos listos para ver los resultados dentro de cada estructura, o dentro de esta estructura de simulación dentro del portafolio benchmark. ¿Okay? Recuerden que podemos luego modificar o actualizar, tal y como señalaba Katia en la presentación, los valores de acuerdo a los nuevos datos o a lo que vayamos mirando, ¿verdad? Cuando tenemos esta estructura ya armada, vamos a generar el reporte. Y este reporte lo que va a proporcionar son columnas en las cuales, sé que ahora les vamos a hacer un poco de zoom, no se preocupen, pero ya vemos un reporte generado con mucho detalle, pero lo que nos llama el día de hoy la atención es revisar el efecto de este stress test al que le hemos denominado COVID-19
dentro del portafolio. Voy a hacer un poquito más de zoom. Creo que ahí ya se está viendo mejor. Aquí tenemos el portafolio clasificado por segmento económico y vemos en la columna COVID-19 Impact el detalle de esta simulación de escenarios sobre el portafolio para cada sector. Vamos a hacer, creo que puedo hacer un poquito más de zoom. Sí. Y aquí podemos ver cómo el portafolio es repriceado aplicando el efecto del escenario que acabamos de construir. Vemos que el riesgo para todo el portafolio es de menos 6.16% y a la derecha vamos a ver cómo ese 6.16% negativo es un total de 100% y vamos a, si vamos bajando, podemos sobre la columna de ese 6.16%, pero como un total de 100%, vemos que la mayor distribución de ese riesgo en el portafolio es 53.10% y está asociado al segmento de Information Technology. Interesante apreciación. Para complementar este análisis de escenarios de stress testing, hemos incluido también el value at risk calculado, como pueden ver, con la metodología histórica a un 95% de confianza. Ahora, vamos a regresar sobre esa parte un segundo, pero si yo quisiese ver la estructura o la descomposición de ese segmento de Information Technology y analizar de manera desagregada la participación de cada una de las acciones que componen ese segmento, puedo hacerlo. Simplemente cliqueo el segmento y abro el desglose del reporte. Y aquí veo, haciendo un poco de zoom, que la acción que más le está o que más riesgo incorpora al modelo es Paycom Software, un total de 6% o menos 0.38. ¿Okay? A ese nivel de detalle podemos llegar bajo estos modelos o este stress testing dentro de la herramienta PORT y con los parámetros de MSCI Risk Analytics. Solo para indicar, obviamente no lo he agregado, pero tienen dentro de esta estructura funcionalidades adicionales, agregar obviamente el value at risk que ya vimos, el incremental bar, conditional bar, marginal bar, y dentro de las metodologías, si bien yo estaba en la parte de Risk Methodology utilizando el bar histórico, tenemos también disponible una simulación de Monte Carlos o una metodología de bar paramétrico. De nuevo, y solo para recalcar, si yo quisiese en el futuro volver a hacer o a corregir la estructura de la simulación sobre nuevos parámetros o o incorporar nuevos efectos, puedo hacerlo. Regreso simplemente al escenario creado y voy a poder modificar las magnitudes que estuvimos aplicando. ¿Okay? Eso es todo de mi parte. No quiero extenderme mucho más de la hora, pero nos gustaría, y en línea con lo que comentó Katia, seguir haciendo esta serie de webinars. Y bajo esta premisa, por favor, si pueden completar la encuesta sobre qué tipo o qué temas les gustaría tocar en futuros webinars, por favor. Muchísimas gracias a todos. Me parece, Agustina, que igual estamos sin tiempo para las preguntas, pero si tenemos ahí los nombres de las personas que hicieron alguna, volvemos con ellos por interno. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena tarde y que estén muy bien.